Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Enorme placer de saludarles. Gracias por estar en sintonía del programa. Seguimos avanzando en la semana productiva. Es un enorme placer, en definitiva, que estén con nosotros. Y sobre todo que siempre nos apoyen en el trabajo que estamos desarrollando en esta plataforma. Estamos transmitiendo en 4 plataformas a la vez. Estamos transmitiendo en YouTube, en Facebook, en X y también en TikTok, ¿verdad? Así que cualquiera que sea la red social de tu preferencia, pues ahí puedes hacerlo. Las cosas como son plataformas digitales. Ahí está para que puedan ustedes, ¿verdad? Nuestro canal principal, por favor, si no te has suscrito, pues vamos, te invito a que lo hagas, ¿verdad? Es muy fácil, suscríbete y vas a la campanita y le das todas para que te puedan llegar las notificaciones cuando este servidor esté precisamente transmitiendo completamente en vivo. Me gusta hacer el trabajo en vivo, ¿verdad? Mi formación periodística, pues, la aprendí de esa manera y siempre creo yo que es bueno, es importante que la televisión, o al menos lo que hacemos en plataformas digitales, lo hagamos en vivo, en vivo. Entonces, les agradezco también que vayan y le den me gusta a la página de Facebook. Estamos tratando de crecer también en Facebook, en Meta, así que también nos hace falta mucho que avanzar ahí. Pero bueno, todo con la obra y gracia, la misericordia de Dios, ¿verdad? Teníamos ganas, planificado, teníamos ya previsto, ¿verdad? Que antes que se retirara pudiéramos tener una plática después de lo que aconteció con la investidura del señor presidente Nayib Armando Bukele. Y bueno, aquí está con nosotros para poder seguir analizando la realidad del país desde la perspectiva, por supuesto, de alguien que no solo está haciendo muy buen contenido para YouTube y para otras plataformas, sino que además es periodista. Me refiero a César Moreno. Nos estaban pidiendo que te volviera a invitar, que volviéramos a hacer otra entrevista. Parece ser que les gustó mucho el primer acercamiento que tuvimos. Bienvenido, te agradezco mucho que hagas el tiempo, sobre todo porque sé que ya estás haciendo maletas, ¿verdad?, para poder ir. Exactamente, estamos prácticamente con un pie arriba del avión. Muchas gracias. Hola a todos y bueno, gracias a la gente por pedir nuevamente que vengamos. Para mí es un verdadero honor acompañarte en un programa que miro todas las mañanas mientras estoy desayunando en Argentina y empezando a buscar un poco de material. Sabemos que uno desde este lado del trabajo se informa muy bien con el trabajo que hacen, así que muchas gracias. Un gusto estar acá. ¿Cuál es la diferencia de horario? Como 2 horas atrás, ¿verdad? Tenemos 3 horas de diferencia. Que además yo no puedo creer, en Argentina no comenzamos tan temprano como ustedes. Cuando veo el relojito con la hora y digo, son las 6 de la mañana ya, no puedo creer que estén a las 6 haciendo un programa y sí, allá son las 9 de la mañana. Así que no dejo de asombrarme. De hecho, cuando me invitaste al primer programa, que fue a las 6 de la mañana, no, dije, ya... Los argentinos no acostumbran a levantarse tan temprano. Sí, pero no para estas cosas. Y decía, mirá el respeto y lo importante que es para mí también que me invite Nathan, que me estoy levantando a las 4:30 de la mañana. Era algo que creo no haber hecho en tiempos pasados y menos en Argentina. Sí, muy bien, sí. Es importante, creo, empezar en esta plática ya teniendo elementos
bastante contundentes. ¿Estuviste en la investidura del señor presidente? Te invitaron, ¿verdad? Estuve en la investidura hace un mes antes, 20 días para ser más preciso, antes de lo que es la investidura. Ya me había llegado un mensaje por parte del área de protocolo. Bueno, un gran honor para mí la invitación, y efectivamente estuve en la investidura y pude presenciar en primera plana todo lo que fue un evento que quedará para siempre en el recuerdo de las personas que han estado en ese lugar, con muchas presencias a nivel internacional, de todas partes del mundo. La gente se acercó, los invitados especiales, muchos que querían estar y no pudieron por la cantidad de gente que quiso, porque creo que estamos en presencia de un nuevo cambio de era a nivel global. Es muy interesante lo que está pasando en El Salvador. Yo entiendo que muchos tienen una visión local de lo que pasa, y está bien que así suceda. Yo tengo una visión un poquito más de aquel que está más lejano, ¿no? Y que ve y percibe esas ondas expansivas que ustedes están generando, tal vez sin darse cuenta. Sí. Es muy interesante lo que está pasando, y yo me siento muy optimista, no solamente con El Salvador, que para mí es un hecho que El Salvador va a llegar a lograr todos sus objetivos en un tiempo razonable y lógico, pero asombroso también, sino que esto está empezando a invadir felizmente a otros países. Así que sí, creo que estamos en presencia de momentos históricos, de cambios de era que los ha generado este pueblo fantástico salvadoreño. César, ¿estuvo tu presidente por acá, por El Salvador? Estuvo. ¿Fue la atracción, Javier Milei? Aparte de, bueno, creo que fue más contundente o más sensible la presencia de Javier Milei que de la misma de Felipe VI, ¿verdad? Como que cuando mencionaron Milei, ¿verdad? La gente lo ovacionó, y de hecho me llamó poderosamente la atención la sencillez con la que llega al aeropuerto. Es un tipo, digo... Es auténtico. Es eso. Es auténtico. Sí, bueno, en el medidor de aplausómetros, digamos, yo creo que estuvieron muy, muy parejo tanto el rey de España como Javier Milei, que sin duda fueron los dos más ovacionados. Javier, el presidente de Argentina, Javier Milei, a quien conozco desde el primer día que él salió a una plaza, pues yo estuve con él desde el comienzo. Siempre fue así. De hecho, así como bajó en el aeropuerto, de repente hacíamos alguna actividad en alguna localidad de Buenos Aires y más o menos usaba el mismo look. A algunos les podrá gustar, a otros no. A mí particularmente, es una opinión muy personal, a mí me gustaría que baje con un poco más de elegancia, voy a ser sincero, pero no descarto que es su estilo, claro, su look, claro. Lo ha utilizado siempre, no ha cambiado ahora porque sea presidente. Y además Javier, él siempre habla de el error tipo 2. Él habla de que él es el error tipo 2, que es aquella persona que hace todo mal y le sale todo bien. Y en esto hay que darle la razón, porque yo en más de una oportunidad he intentado sugerir, cambiemos un poco el look, ¿qué te parece? Sí. Obviamente no llegué ni siquiera a terminar con la frase. Y bueno, y él utiliza un estilo que es el que utilizó siempre y la gente lo quiere. Y creo que es un político que ha roto todos los manuales de la política. No se puede entender, no es ese fenómeno que surge una vez cada tanto en distintas áreas, así como lo tenemos a Messi, así como lo tenemos a Bukele como presidente y con todo lo que ha logrado. También Milei, por lo menos en el área de comunicación, todavía le falta mucho para los resultados, ¿no? Y era lógico que estuviera aquí en El Salvador, ¿verdad? Porque hace mucho paralelismo, hace mucha comparación de Milei. Obviamente ya sabemos que Milei es un ultraderechista, ¿verdad? Todavía no sabemos cómo definir ideológicamente al presidente Bukele. Creo que ni siquiera hay que encasillarlo, ¿verdad? Pero la presencia de Milei era lógica desde el punto de vista de lo que él piensa, de lo que él mismo está impulsando en la Argentina. De hecho, en una radio, después de estar acá en El Salvador, él destaca lo que está haciendo Google para ayudar al gobierno de El Salvador a achicar el Estado, porque Milei es amigo de eso, de no tanta burocracia, de no tanto ministerio,
Ujú. De hecho, hay un video que se hizo viral en el que este ministerio Afuera. se fuera, fuera. Afuera. Ajá, entonces, Sí, es muy interesante lo que decís. Yo, en lo particular, a mí me comentan muchas veces, sobre todo en Argentina, intentan hacer un parecido o una comparación entre Nayib Bukele y Milei. La verdad es que yo, que los tengo muy, muy estudiados a los dos, no veo tantas similitudes. Eh, de hecho, hasta Bukele me ha hecho replantear un montón de cosas que yo creí que tenía claro en mi vida, y sin embargo hoy me las replanteo con respecto al trabajo del Estado sobre la sociedad. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso ahora, que no es lo que, a lo que te quería comentar. Es cierto que la gente en general los compara, es cierto eso. Yo creo que aquel que por ahí se mete un poquito más a estudiar un poco o a analizar qué piensa cada uno de distintos temas, ahí empieza a encontrar un montón de diferencias. Y Javier, él no se define como un derechista, sin embargo, sí, en el mundo se lo conoce como un derechista, incluso la gente izquierda te habla de ultraderechista, ¿no? Javier se considera un liberal anarcocapitalista, que esto no sería ni de izquierda ni de derecha, pero me parece que el gobierno está teniendo tendencias hacia la derecha. Esto me parece que está tomando algún camino que, por lo menos en algunas cositas muy finas, parece que se va enfilando para ahí. Pero bueno, yo creo que es un presidente muy joven, muy nuevo en el mandato, y que está tratando todavía de encontrar un poco algunos caminos, ¿no? Porque si bien uno tiene claro hacia dónde va, a veces se va encontrando con dificultades en el medio y tiene que empezar a correrse o a negociar ciertas cosas. Argentina está complicada. Argentina es un país que está complicado en materia de seguridad, en materia de justicia, en materia de economía. Y se está tratando de hacer un trabajo que viene con muchas trabas gracias a la oposición que tiene Argentina, que es una izquierda muy grande, muy fuerte, con décadas en el poder y con mucho poder de fuego, ya sea económico o a la hora de tomar decisiones. Ojalá que el presidente Javier Milei pueda inspirarse en cosas que ha hecho Nayib Bukele. Yo creo que eso sería muy bueno, y además es algo que los argentinos le están pidiendo. sí, ¿verdad? Sí. Hay una cosa que es importante, fíjate, César, porque el discurso del presidente, y tú estuviste ahí, lo escuchaste, es bastante auténtico. Digo, creo que es un discurso que le nace del corazón, porque no tiene ni teleprompter, no tiene además un podio en donde pudiera poner los papeles para seguir el guión de un discurso que se le pudo haber escrito de parte de su equipo de trabajo. Más bien decide irse por lo simple, ¿verdad? Por la simpleza. Digo, muchas veces las masas entienden de esa forma, pero me gustaría que me dieras tu opinión, obviamente como comunicador, como periodista, de la metáfora que hace él de El Salvador, el hombre enfermo, con vida, pero enfermo, claro, y con un cáncer que era la violencia, la criminalidad y la inseguridad. Sí, sin duda que es una metáfora que él ha utilizado en algunos discursos, y hace mucho hincapié en esto de que era un país absolutamente enfermo y condenado a la muerte. De hecho, los pobladores, los ciudadanos, estaban condenados a la muerte. Y el presidente trata de hacerle entender a la gente que por más que hoy sientan un alivio en su salud, es algo que no hay que descuidar. Sí. Y a veces les sucede esto a la gente que está enferma, que por ahí va a un médico que lo trató y se siente bien, y ya la gente, y ya uno empieza de vuelta a hacer cosas incorrectas. Y todavía queda un largo trabajo por hacer, sobre todo en el área de economía. Pero entiendo que se han tomado varias medidas en El Salvador que son beneficiosas para que comience a funcionar el mecanismo económico de un país, que tarda mucho, es como un barco gigante que hay que empezar a mover. No es que simplemente aceleramos y se empieza a mover. Lleva un tiempo hasta que comienza a tomar una velocidad.
De repente se pueden tomar medidas económicas para frenar la economía de una manera inmediata. Ahora, para que funcione todo ese mecanismo, lleva mucho. Y realmente veo un futuro optimista teniendo en cuenta cómo es el salvadoreño, que es una persona emprendedora. Hoy, a donde el salvadoreño va o ha ido en el mundo, le ha ido muy bien. Realmente es una persona emprendedora. Y en El Salvador están dadas las, yo creo, seguramente faltarán algunas cosas, y puede ser, pero yo veo que la tendencia es la correcta. Se ha reducido el Estado. Se intenta reducir constantemente el Estado. Se busca la eficiencia del gasto público constantemente. Se busca combatir la corrupción. Estas son cuestiones que son básicas a la hora de decir, bueno, tengamos un Estado eficiente, chico, no como un elefante tonto que al final sirve solamente para acrecentar las arcas de aquellos funcionarios públicos, y por otro lado también se ha liberado bastante la economía. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que falta? Y falta que se empiecen los negocios que empiecen a crecer, y muchos salvadoreños que se animen a emprender, ¿no? A veces la gente puede ser un poco injusta al decir, queremos que el presidente nos solucione la economía, mientras están sentados sin hacer nada, ¿no? Sin arriesgarse. Sí. O sea, no podemos pedirle a ningún funcionario que venga a levantarnos las persianas de un comercio, que nos barra y que además nos haga la publicidad y que nos traiga a la gente. O sea, es muy interesante también hacer una autocrítica en todos los aspectos y tratar de decir, bueno, ¿qué tengo yo para ofrecerle a este país? Y empezar desde ese lado. Pero el salvadoreño sí es muy emprendedor y creo que yo percibo que en este año 2024 la base de lo que es el turismo va a ser muy grande. Yo estuve recorriendo varios lugares turísticos. Ayer estuve en la isla Tasajera. Quise ir a ver, y esto después si querés te dejo para que me preguntes, pero quise ir a ver en persona esa obra que me pareció, justamente eso va contrario al pensamiento de Milei, ¿te das cuenta? Por eso, si uno lo analiza, y es muy interesante, por eso digo, Bukele me hizo replantear un montón de cosas. Yo creí que tenía todo claro en la política, y ayer, cuando fui a la isla Tasajera, terminé de confirmar que no tengo todo claro. Y es muy interesante ese tema para charlarlo. Y bueno, estuve charlando con la directora del lugar y estuve charlando con los lugareños. Así que yo creo que el salvadoreño de hoy tiene que sentirse feliz por lo que viene. Sí, y creo que así están. La expectativa definitivamente es el tema económico. No es fácil. Hay además de que dice el presidente de que ya está curado el cáncer, pero hay otras enfermedades que se deben de curar. Es decir, que continúa la persona continúa enferma y Claro. hay necesidad de seguir aplicando los tratamientos para poder solucionar esos padecimientos. Y en ese afán es que él se refiere al tema de la medicina amarga, como lo hizo en el 2019. La medicina amarga en la economía es muy complicado tratar de entender a qué se refiere el presidente, pero hemos analizado toda la semana pasada desde el punto de vista político y también económico a qué se puede referir. Obviamente creo que el presidente no está en la línea de impuestos como el IVA, que es un impuesto lesivo porque es regresivo y, claro, y lo pagan todos. Y lo pagan todos, inclusive hasta los más pobres. Entonces creo que no va por ese lado. Tratamos de descifrar, ¿verdad? Pero hay tres cosas que me llamaron la atención del discurso y me gustaría que tú nos dieras una opinión. Por ejemplo, el hecho de hablar de tres cosas, ¿verdad? La guía de Dios, dice, el trabajo incansable del gobierno y que el pueblo defienda cada una de las decisiones que se tomen, dice. Sí, bueno, y esa tercera parte creo que tiene que ver con la parte amarga de las medidas que tal vez se pueda llegar a tomar. Yo creo, si bien es cierto lo que vos decís, que no es de generar impuestos, sino más bien en su gobierno los ha quitado, pero yo creo que yo en ese momento sentí cuando dijo habrá que tomar medidas amargas y el pueblo ojalá que lo respalde porque de eso se trata.
el gobierno, en este caso, él hacía una representación de que es el médico y que le estaba diciendo al paciente, mire, para solucionar estos problemas necesitamos hacer esto, tomar esta medicina amarga. Y yo creo que podría llegar a haber algún impuesto que se cree o algún tipo de modificación en los mismos. Me parece, entiendo que la gente, pero tal vez no sea precisamente el impuesto directamente hacia la parte más vulnerable. Pero cuando uno dice tomar medidas amargas, yo no encuentro otra, a nivel económico estamos hablando, ¿no? No encuentro otra idea de qué podría llegar a ser. Yo creo que podría llegar a haber algún impuesto nuevo para generar algún tipo de inversión, ya sea de infraestructura o de algún plan para capacitar al pueblo de alguna manera. Él tiene una visión, entiendo yo, de su país, no en un futuro como un país agrícola, como siempre ha sido, ¿no? Sino más bien un país que esté preparado para lo que es la cuarta revolución industrial. Bukele es el único presidente en toda América que ha hablado de esto, de la cuarta revolución industrial. Y él, para su pueblo, entiendo yo, desde lo que escucho y desde lo que analizo, que tiene pensado justamente hacer una prioridad en el área de las tecnologías, en el área del desarrollo de apps, de nanotecnologías, y entiendo que él tiene eso para proponerle a las nuevas generaciones. Que, por cierto, estos jóvenes que hoy están naciendo y que estos adolescentes hoy son mentes libres en El Salvador. Yo creo que mira, esto no le pasa a nadie en ningún país de América, que una mente y un joven pueda ser plenamente libre. Y esto sucede aquí en El Salvador, donde hay una libertad real. La libertad no puede ser de una manera y de otra no. O sea, el que no es libre en materia económica tampoco es libre en su área personal. La libertad es un todo. Sí, bueno, hay una cosa que es innegable, César, y yo creo que eso no se puede tapar el sol con un dedo. Pobreza hay. Sí. Creo que será uno o dos los países que no tienen pobres en el mundo, pero la gran mayoría de los países a nivel del globo terráqueo tienen pobres, unos más que otros. La misma potencia tienen pobres, el mismo Estados Unidos, China tiene pobres. El país, El Salvador, tiene también pobres. Pero vamos a los matices de los discursos, ¿verdad? En el sentido de que la oposición en este país responsabiliza de que muchos salvadoreños ahora estén bajo el umbral de la pobreza o hayan entrado a esa categoría de ser pobres con el quinquenio del presidente Bukele. Yo conversaba con quien considero la semana pasada, con quien considero uno de los analistas económicos más objetivos que tiene el país. Él dice, sí, pobres hay, pero no es responsabilidad del gobierno del presidente Bukele. Y hacía él una analogía respecto al por qué es que mucha gente cayó en la pobreza. Entre esto el tema de la pandemia, y obviamente las catástrofes naturales y las dificultades que también pudo haber enfrentado el presidente cuando recién inició su mandato en el 2019, porque la Asamblea Legislativa estaba controlada totalmente por una oposición bastante radical, que no permitía absolutamente que pasara nada de las propuestas que el presidente pretendía implementar. Bueno, el tema me parece interesante analizarlo desde este lado. ¿Hay más pobres ahora que cuando Nayib Bukele asumió? Esto es una pregunta. Ahora, ¿qué clase de pobreza hay? ¿Hay una pobreza estructural? Sí, hay una pobreza estructural que viene de décadas de 42 años que mientras el mundo avanzó, El Salvador no avanzó. Entonces, mal podríamos nosotros echarle la culpa a un gobierno de la pobreza cuando el país durante 42 años estuvo absolutamente frenado, cuando la única prioridad del salvadoreño era subsistir y mantenerse con vida. Entonces es cierto, yo estuve recorriendo gran parte del país, estuve metiéndome en lugares donde no hay turismo y sí, hay mucha pobreza, pero es una pobreza que lleva décadas a esta gente. ¿Cómo la sacamos de la pobreza? Es el tema, porque
podemos hacer un montón de medidas que son para subsanar el aquí y el ahora, pero de repente estas cosas no sacan a la gente de la pobreza. Yo entiendo que justamente, y volviendo con el tema de las reformas estructurales y desde las reformas del Estado que se están realizando y que seguramente se van a seguir realizando, es la verdadera manera que se puede sacar a una población de la pobreza, atrayendo inversión a nivel internacional, que esto va a generar fuentes de trabajo, atrayendo turismo, que esto recae inmediatamente sobre la población sin ningún tipo de intermediario. El turista llega a determinado lugar, consume, genera un flujo de movimiento, los salvadoreños de repente empiezan a mejorar sus negocios y esto pasa. No es simplemente decir, bueno, porque el presidente señale con el dedo algo, las cosas mejoran. Todos tienen que acompañar. A mí me parece que es muy interesante ese tema, pero el tema es, el diagnóstico lo tenemos. Ahora bien, ¿cómo hacemos para sacar a la gente de la pobreza? Las medidas económicas, las reformas están realizadas. Yo te pregunto, por ahí vos tenés más datos, ¿hay más pobres igual o seguimos? Yo creo que la tendencia fíjate que lo va que mejorando. Fíjate que lo que dice Acevedo es de que evidentemente puede ser que haya incrementado la pobreza o más salvadoreños hayan caído en la pobreza, pero no en la proporción que la define la oposición política de este país, ¿verdad? Yo sinceramente no creo que haya más salvadoreños pobres porque no hay ningún motivo para que haya más salvadoreños pobres. Yo creo que a lo sumo habrán lo mismo con una tendencia, porque esto es importante, ver la tendencia, hacia dónde va el país. El tema es un país que se está cerrando. Miren, muchas veces creen que cerrar un país es proteger a la gente, y la verdad es que no es así. Miren, si fuese tan bueno cerrar el país, bueno, cerremos todo El Salvador, que no comercialicemos con el exterior, y después cerremos San Salvador, si no es tan bueno comercializar, y después cerremos cada uno nuestras casas, y entonces ya nosotros mismos nos fabricamos las zapatillas, las computadoras, y nos atendemos en el médico, y somos... y no es así. El Salvador está abierto al mundo. Eso es interesantísimo. Lo que ha sucedido en la toma de posesión de Nayib Bukele, a mí me parece que va a marcar un antes y un después. Es el comienzo de un nuevo ciclo. Yo entiendo y creo que el presidente también lo ha hecho, y esto de alguna manera lo vienen a respaldar varios mandatarios que han llegado, y la gente, porque este evento ha sido transmitido en todo el mundo como ningún otro evento. Sí. Yo tengo... Creo que ha sido de los actos de investidura presidencial más vistos a nivel mundial. Y además hacía el presidente una acotación, un señalamiento, una referencia a que también el que más dignatarios y presidentes han llegado. Sí, ni siquiera Argentina, que es una megapotencia a nivel económico. Cuando Milei... No, para nada. Ahora, vos fíjate, ¿no? La oposición. Dice, de repente, la oposición de este país, que podría ser la izquierda, la derecha. Hay más pobres, el país no avanza, no está bien lo que están haciendo. ¿Y ellos qué? Esperaban un discurso en donde existieran algún anuncios concreto de medidas concretas. Bueno, quiero a los que esperaban un anuncio con medidas concretas, quiero decirle que en el 2019 tampoco hubo, si quieren, un anuncio de medidas concretas. Sin embargo, si hoy lo vemos en aquel entonces la gente decía, no hubo ningún anuncio en el 2019. Bukele habló, pero no dijo nada. Sin embargo, hoy vemos y escuchamos ese discurso y decimos, todo lo que dijo estuvo muy acertado. Él hizo mucho hincapié en aquel entonces en la cuestión de seguridad. En este discurso, el presidente Bukele no habló tanto de la inseguridad. Hizo un repaso muy, muy sutil. Comparado el 2019 con este del 2024. Bueno, no, ni tan sutil, César, porque habló prácticamente un buen trecho de los 35 minutos y 55 segundos, creo que duró el discurso, prácticamente de hacer el antes, el durante y hacia dónde podemos ir, ¿verdad? Porque hablar del enfermo, del tema del hombre enfermo, pero que vive
hablar del cáncer, es el tema de cómo estábamos, Ujú. de la inseguridad, y que la oposición dijo que era insignificante, pero rabiosa, prefería eso, estar en eso, que lo que tenemos ahora. Digo, el presidente se refiere a la oposición como insignificante, pero sabe que tienen espacios en los medios de comunicación en los que viven despotricando y hablando, señalando, cuestionando. Por eso es que es bien complicado cuando aparecen algunos opositores radicales decir que aquí que en El Salvador se está perdiendo el derecho inclusive a expresarte, a hablar y a decir lo que sientes, porque antes de que fuera la investidura presidencial estuvieron toda la semana casi en los medios de comunicación hablando de lo que se venía, de que comenzaba la verdadera dictadura, de que iba a haber más concentración de poder y cosas como esas que digo no dejan de sonar un tanto y, incongruentes y también hipócritas y con poca solvencia moral, porque regularmente tenés enfrente a personas que estuvieron en el pasado en el poder y que no hicieron nada por resolver los problemas. Sí, con respecto al discurso, sí, fueron 12 minutos y medio aproximadamente que habló concretamente de esa metáfora del doctor y del enfermo y luego se empezó a abocar en el área también de la inseguridad, pero también en la cuestión económica, que en el primer discurso él no habló de cuestiones económicas en términos generales, habló, sí, por supuesto, de todo un poquito en el primero, en el 2019. Yo percibí que en este discurso hizo mucho hincapié en el área económica y además hay algo que él hizo que es muy interesante. Por eso, a veces, tal vez uno está acostumbrado, mal acostumbrado, a escuchar que los políticos digan algo y no lo cumplan. Yo tengo visto y he seguido los discursos del presidente Nayib Bukele y cada vez que dice algo es impresionante cómo después se materializa eso y uno queda a veces sorprendido porque incluso parece que se materializó de una manera incluso más exagerada de la que él había hablado. Yo creo que hay un plan interesante para el área económica, creo que vienen reformas estructurales muy importantes del Estado salvadoreño. Cuando habló del el medicamento amargo, veremos qué es lo que pasa. Podemos pensar que pueden llegar a ser más despidos en el área del Estado, podemos pensar que pueden llegar a ser impuestos, podemos llegar a pensar que se va a desregularizar toda la economía y que esto puede llegar a beneficiar y a perjudicar a algunos sectores, pero que en definitiva después terminarían beneficiando a todo el país. No lo sabemos porque es cierto, no hubo un anuncio concreto, pero tampoco me parece que en un discurso de investidura presidencial sea el momento para dar un discurso de medidas concretas que se tomen, ¿no? Sino más bien, a mí me hubiese gustado escuchar un poquito más, un repaso de cómo fue el comienzo, el 2019, el 2020, pero bueno, es una apreciación personal. Vaya, en ¿no? general el discurso, sí, porque digo, pretender, y esto es estilo, Sí. porque el presidente Bukele, recordamos el discurso, el presidente muchísimo, 5 años más joven, podemos decir que también un tanto neófito en el tema de lo gubernamental, pero hablando específicamente del manejo del gobierno, porque una cosa es ser alcalde Claro, de un municipio tan pequeñito como es Nuevo Cuscatlán sí. Y de San Salvador, la capital, a ser el presidente de un país, ¿verdad? De un país, claro. Entonces, obviamente, creo que no hay una escuela de presidente, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo voy al tema de que el presidente es fiel a su estilo, porque en el 2019 da un discurso de la misma forma. Ujú, tal cual. Sin aterrizar en ideas concretas, Correcto. sin dar anuncios concretos de por dónde. Digo, creo que ni siquiera se le puso tanta atención a aquello de que era ya tradición de los primeros 200 días, la evaluación de los primeros 200 días. No, ya esto no existe para este Exacto, gobierno. en El Salvador eso dejó de existir. Eso no Hoy mucho menos, ¿verdad? Porque creo que el presidente va a un ritmo que es muy difícil descifrar. La misma oposición queda a veces desarmada y atontada porque de repente el presidente sale con las cosas sin avisar, sin decir nada, y regularmente son decisiones que no afectan al pueblo, más
necesitado, pobre, a las mayorías, sino a otros sectores. Yo creo que, mira, este discurso que ha atraído a no solamente muchos mandatarios de todas partes del mundo, sino también la atención de todo el mundo, y hablando nuevamente con respecto a lo que es la cuarta revolución industrial, yo creo que habría que estar muy atentos a este tema. Yo no veo al presidente Nayib Bukele con intenciones como sistema o como plan de gobierno de generar un país agricultor. Yo creo que está muy lejos de eso. Fíjate, por ejemplo, lo que es Japón, un país tan chiquito, ¿no? Y de repente es una potencia a nivel mundial en cuanto a su economía y se ha desarrollado gracias a las tecnologías. Yo percibo y creo que Nayib Bukele tiene un plan de esas características para su pueblo que lo va a llevar mucho más adelante, que lo va a implementar con esta nueva generación, la cual lo aman a Bukele porque son generaciones que son libres y ellos son conscientes de que esto es muy importante. Y creo que hay que estar muy atentos a esas cosas, porque esto también va a traer ese sabor amargo en muchos que van a sentir que el presidente no está gobernando para ellos. Pero fíjate que hay una cosa que es importante y me gustaría una opinión de tu parte, porque realmente me parece que entiendes y muy bien esto de la geopolítica. Además, no me sorprende sobremanera cómo has estudiado el fenómeno de El Salvador. Creo que no es la primera vez que estás en el país, ya has venido otras veces. Sí, sí, es la tercera. Es la tercera. Pero sí, me da envidia de la buena de que conoces muy bien el país, has dedicado tiempo para compartir con la gente y en donde verdaderamente está lo que importa, que es lo que piensa la gente, ¿verdad? No lo que piensa un acaudalado millonario en El Salvador, que evidentemente puede ser que piense contrario a alguien que come salteado. Y es el tema de precisamente buscar entender lo que está pasando en el país desde el ejemplo que significa El Salvador, con lo convulsionado que está todo el mundo, en particular, ¿verdad? Y más cuando ves que viene la amenaza, por ejemplo, de una situación adversa económica para las grandes potencias, el tema de la dependencia que tenemos nosotros de los hidrocarburos, porque no somos un país productor. Correcto. Tampoco somos un país que tenemos minerales, o sea, no somos un país rico en ese sentido. Casi que todo lo compramos afuera, hasta nuestras verduras, frutas. Entonces, el reto no es fácil. No, no es fácil. No es, como decimos aquí en El Salvador, comida de hocicones. Pero aún y con todo eso, El Salvador está ahorita mismo siendo observado por todos los líderes del mundo. Está siendo observado y con un gesto muy interesante en materia de inversiones. Mira, la riqueza de un país no la genera sus riquezas naturales. La riqueza de un país la genera su gente, su conocimiento, su valor agregado a lo que hay o a lo que se pueda crear y ofrecer en el exterior. Y Argentina, por ejemplo, está dentro de los 10 países con mayor riquezas naturales del planeta. Y es un país con el 50% de su población pobre. En ese sentido, uno dirá, ¿cómo puede ser que la gente sea pobre? Argentina es un país que podría producir alimentos para 450 millones de habitantes. Y tenemos argentinos revolviendo de la basura para comer. El Salvador no tiene esas virtudes económicas donde sea un clima tan agradable de repente para la agricultura, para distintos tipos de cosas que el mundo pueda llegar a necesitar. Sin embargo, cuando hablaba de las reformas que se han hecho, de la liberación, por ejemplo, que alguien que crea servicios puede llegar a ofrecer servicios a cualquier parte del mundo y El Salvador no le cobra impuestos. En Argentina, a un, por ejemplo, exportador de servicios, en Argentina te llevan el 50% de lo que vos producís. Estamos hablando de que se llevan la mitad de tu trabajo. Sí, hay una carga impositiva bastante grande. O sea, directamente es un país hostil a este tipo de cosas. Un país que está cerrado, que le falta un montón todavía, que esperábamos que se hagan este tipo de reformas lo más pronto posible. Y
el mundo está mirando con ojos muy interesantes a El Salvador. El Salvador está estratégicamente ubicado en América. Este aeropuerto que se está por crear es parte de esta cuarta revolución industrial que se está preparando, que va a ser un mega aeropuerto a la vanguardia de la tecnología, y que obviamente es un desafío muy importante porque no se trata de abrir un aeropuerto y que las aerolíneas vengan, hay todo un desafío muy ambicioso que va a traer todo un crecimiento no solo para esa región, después si se materializa lo del tren del Pacífico se verá, también estamos hablando de mega obras, porque uno podrá hacer alguna carretera, podrá hacer algún puente, podrá hacer cosas, pero de repente las mega obras que quedan para toda la vida y que marcan un nuevo rumbo del país, es a donde está apuntando el presidente Bukele, que tal vez, obvio, la gente por ahí quiere la solución inmediata y estas cosas son difíciles de resolver de un momento a otro, pero la visión que hay en el país y la visión que se tiene desde afuera hacia El Salvador en materia de ejemplo de lo que está haciendo, es lo que los salvadoreños yo creo que deberían apoyar y defender con uñas y dientes. Y es cierto, hay salvadoreños que quieren que le vaya mal al país. Bueno, pues son poquitos, pero... Hay gente que es tan miserable que quiere que le vaya mal al país. Y no podemos permitir escuchar a esas personas. Y es bien poco... Es chocante, de verdad, ver salvadoreños que deseen el mal para su patria. Es increíble, pero bueno, son por suerte los inadaptados, los que quieren un país violento, los que quieren ese país donde la gente le falta el respeto a otro y no pase nada. Mira, yo en estos días pensaba, ¿por qué amo tanto El Salvador, ¿no? Y me pareció muy interesante la respuesta que encontré a eso, y es que es el único lugar en el mundo donde soy libre. ¿Cuánto vale eso? Yo recién estaba en el semáforo esperando para doblar acá y estaban los limpiavidrio, le decimos nosotros. Le dije que no. Y el muchacho siguió. Sí, claro, claro. En Argentina se te tira encima. Sí. Te falta el respeto. Te dice, te hace insulta. pasar. Te tenés que bajar, te tenés que pelear porque nadie te va a defender. Si vos no te defendés, no te va a defender nadie. Ustedes, los salvadoreños, no digo que no se dan cuenta, pero yo les puedo asegurar que si viajaran un poco a un país como el que yo vivo, Uruguay, se darían cuenta el bienestar que les está ofreciendo este Estado a su pueblo. No tiene comparación, no se puede comprar. Los problemas económicos se tienen que resolver, se van a resolver. Ahora, ¿está tan mal El Salvador? Sí, yo te lo puedo comparar con Argentina, que es lo que más conozco. Lo que más conozco es Argentina y El Salvador. Conozco a nivel de haber estudiado otros lugares, pero quiero hablar de lo que más sé. Una jubilación en Argentina es inferior a una jubilación de El Salvador. ¿En serio? Sí. El combustible en Argentina, nosotros somos productores de combustible, de petróleo. Tienen yacimientos. Argentina está minado de yacimiento. Tenemos para abastecernos miles de años. En Argentina sale más caro el combustible. La energía está aumentando ya a niveles como los que está pagando El Salvador. Nosotros somos productores, exportadores de energía. ¿Cómo se entiende esto? La carga impositiva, los impuestos que pagamos. Ustedes pagan creo que 12 o 15% de IVA. ¿Cuánto pagan de IVA ustedes? 15, ¿no? Tenemos el 13. 13. Argentina paga el 21% de IVA. ¿Entendés? O sea, pero obviamente habrá quien te esté escuchando y dice, pero Argentina tiene un Producto Interno Bruto más grande. Sí, proporcional a su territorio. Es un territorio más grande. Es proporcional a su extensión territorial. O sea, en Argentina sería mucho más fácil que te vaya bien. O sea, lo que está haciendo el gobierno es heroico. Ha reducido el Estado, ha quitado un montón de robos que habían. Hoy, aquel político que decide emprender un mal camino y pasarse de vivo, sabe que termina preso. Sí. O sea, en Argentina, a mí el vocero todas las mañanas me cuenta, no a mí, ¿no? En cadena nacional cuenta algún robo que se ha descubierto. Nadie va preso. Se nos ríen en la cara. Nadie va preso. En Argentina nadie va preso. O sea, tenés que ser muy tonto para ir preso en Argentina. O quedar muy expuesto de salir en los medios.
El Salvador, por eso digo, ¿por qué amo tanto El Salvador? Porque es el único lugar donde soy libre, donde me siento respetado. A mí me gusta respetar y me gusta que me respeten. Y en Argentina esto no es así. Claro. Lo en serio hay mucha anarquía, mucha violencia, mucho... Mirá, hace poquito... Pero vaya, es que te veo a ti y no veo... Es que a nosotros, por ejemplo, nos han acusado. Es que, fíjate bien lo que te voy a decir. Las grandes ideas de los ilustres políticos que gobernaban en el pasado. Y se atrevían a decirlo en la televisión nacional. Es que los salvadoreños tenemos en nuestros genes la violencia. Porque venimos, Qué ignorante. venimos de civilizaciones violentas. Qué ignorante. Y así te querían justificar el tema de la violencia. Y o sea, decíamos, y a veces, ¿de verdad será que porque los salvadoreños venimos Claro. de los mayas, de los quichés, y porque eran violentos ellos, nosotros vamos a ser violentos? Sí, te decían y te lo vendían así, ¿verdad? Y como queriéndote hacer ver como que era natural que tuviéramos 15, 20, 25 muertos diarios a manos de las pandillas, que las cárceles fueran gobernadas y quienes daban las órdenes eran las pandillas, que los territorios, que las comunidades pobres estuvieran bajo el yugo de las pandillas y ellos decidieran qué hacer. Ellos imponían ahí la ley, ellos decidían, ellos resolvían conflictos, ellos repartían la ayuda que llegaba. O sea, así estábamos en este país. Correcto. Y te veo y te escucho a ti y veo, entonces, sí, ¿por qué entonces es que en Argentina han llegado a tal grado? Yo no te veo a ti violento, o sea... No, para nada. Soy un amante de la libertad, un defensor de la vida en todos sus aspectos. Entonces ¿qué ondas ahí? Dice uno. Y además esos mismos políticos también te dicen, no, mire, acá hay delincuencia, muerte por la desigualdad y la pobreza. O sea, pobres son víctimas del sistema, aquellos que salen a robar y a delinquir. Tenemos que entenderlos, educarlos, comprenderlos, que el papá era borracho y la mamá no estaba en la casa, entonces pobrecito el delincuente. Bueno, en El Salvador se entendió que había que actuar, no había tiempo para especular. Los países de América, ojalá todos los presidentes que hayan llegado ese día a la toma de posesión de Nayib Bukele hayan podido salir un poco de la burbuja que a veces lo tiene la seguridad y los lujos que suelen tener los mandatarios, y ojalá hayan podido hablar, aunque sea con la que le acercaba lo que ellos pedían, el vaso de agua, la comida, y entender un poco que El Salvador es un país donde se respeta la vida, se valora el esfuerzo y se trata de vivir en una sociedad y en comunidad. ¿Y por qué digo esto? Por la Isla Tasajera, por ejemplo, lo que he visto. Sí, lo que fuiste a ver. Yo fui, ¿sabés qué? Tenía esta intriga. Porque, si bien... Tasajera fue de los últimos proyectos que el presidente de la República inauguró todavía estando antes de irse de permiso 6 meses porque lo obligaba la ley. Claro, fue una semana antes de tomar la licencia. Sí, claro. El último discurso que dio, luego con su grupo de gabinete, ¿no? Pero Tasajera representaba, creo yo, para él una deuda pendiente por lo que es esa gente, por lo que ha sufrido esa gente. Claro. Por la exclusión que ha tenido esa gente. Tal cual. O sea, si querés verdaderamente saber qué es vivir en extrema pobreza, anda a Tasajera. Bueno, y esto te habla de la clase de presidente que tienen, ¿no? Lo mismo ha sucedido en Morazán también, donde él fue. Sí. Es un presidente que está muy atento a los lugares más vulnerables. Esa es la prioridad. Y es cierto, el Estado salvadoreño tal vez quita impuestos de un lugar, recursos, no impuestos, recursos, para ponerlo en la Isla Tasajera, que estamos hablando que tienen un hospital impresionante con una baja población, ¿no? Hoy, o sea, no tiene tanta población como para ese, pero es necesario hacerlo. Y yo fui con la intriga, a ver, ¿cómo será? No le pedí permiso a nadie, no llamé a nadie, no, nada. Me subí a una lancha y fui. Quise ver qué pasó 8 meses después de la inauguración. ¿Seguirá o será como en Argentina, que inauguran algo y después queda ahí como cerrado? En Argentina te inauguran obras 8 veces más o menos. Todos los gobiernos vienen y te inauguran una obra, lo pintan y lo inauguran, ¿no? Y después no queda funcional. No queda funcionando para la población. Fui a la Isla Tasajera, estuve hablando con la directora
Estuve hablando con los pobladores del lugar y me contaron, sí, es una bendición esto, está abierto las 24 horas, nos acercamos, siempre hay alguien que nos atienda, hay especialidades todos los días, la directora está acá todo el tiempo, las 24 horas está la ambulancia Sí. para cubrir algún traslado de mucha emergencia. Sí. O sea, ¿qué quiero decir? Que hubiese sido un acto de populismo hacer semejante obra, transmisión cinematográfica con helicópteros y qué sé yo, y después ir, yo me iba a decepcionar grandemente. Si me decían, no, la verdad que está cerrado, no. No, no. En El Salvador se está trabajando muy bien, hay que respaldar este gobierno, hay que respaldar al presidente y también, por supuesto, también marcarle el rumbo cuando algo no nos guste, hacerle saber que tal cosa no nos está gustando o por qué, tratar de entenderlo. Están los diputados que son grandes embajadores de las decisiones que se están tomando y seguir aportando cada uno desde lo suyo. Me parece muy interesante. Yo creo que El Salvador es un verdadero ejemplo para toda la región. Para toda la región. Por eso, ¿por qué vino el presidente Milei a El Salvador? Si El Salvador es un país económicamente chico, no le mueve la aguja a nadie. ¿Por qué vino? No, es muy interesante. ¿Por qué crees tú que vino? Vino porque es una manera de respaldar. Bueno, aparte de que le giraron una invitación oficial para que Sí, viniera. claro, pero todos los presidentes de todos los estados tienen invitación, creo que... A excepción de Venezuela, de Ortega, por ahí, claro, de, Ortega. de Maduro. Claro, sí, que nadie que tampoco vendría, ¿no? Ajá. Por supuesto, porque los estarían esperando la Interpol. Pero creo que vienen porque hay un respaldo. A mí me intriga saber por qué habrá venido el presidente, el rey de España, ¿no? Eso es algo que me parece muy interesante si bien ha ido a varios lugares, pero me parece muy interesante. Y los demás presidentes vienen porque vienen a respaldar y también vienen porque quieren decirle, miren, nosotros estamos alineados con estos países. Este tipo de actos y de encuentros que se han hecho, porque el presidente Bukele los ha recibido y ha charlado con todos, son cosas que después quedan, es fenomenal que pase eso. Parece que no, pero son seres humanos, se intercambian números de teléfono, después se intercambian chat, después surgen cosas, así que puede pasar, ojalá que haya una actividad comercial, una ida y vuelta entre todos esos países. El salvadoreño tiene mucho para ofrecerle al mundo, en recursos naturales, en lo que es la agricultura inmediatamente y después también en lo que es, por ejemplo, el área de turismo. Así que este es un país que está todo por hacer y ese desafío, por lo menos a gente como a mí, me encanta, me parece espectacular. Ojalá yo pueda participar, no me quede afuera, cada uno desde su lugar, aportando para que este país sea un verdadero ejemplo, pero no desde un lado de fanatismo, sino porque quiero un mundo mejor para mi hijo. Entonces necesito que a El Salvador le vaya bien, necesito que este sistema sea copiado, necesito que el bukelismo empiece a expandirse, pero de manera real, no que alguien levante la bandera de Bukele para ganar una elección, no, sino que alguien esté dispuesto a pagar el costo político que se necesita para hacer las cosas bien. Es necesario que este modelo sea replicado, pero no porque lo diga yo, sino porque lo pide la gente. Vos salís, te vas a la calle, en cualquier país del mundo te dicen, tráiganme a un Bukele. Quiero un Bukele en este país. Imagínate qué América tendríamos si todo fuera así como acá en El Salvador. Yo pienso, por ejemplo, yo en Argentina tengo un montón de problemas económicos, la gente no llega a fin de mes, no le alcanza para pagar las cosas. Ahora, qué feliz que viviría la gente si pudiera estar tranquila. Si vos, como hoy te conté, estás parado en un semáforo y no viene un limpiavidrio a faltarte el respeto. Allá en Argentina no puedes ni siquiera estacionar, que viene alguien a cobrarte estacionamiento. ¿Podés creer lo que te estoy contando? Vienen a cobrarte estacionamiento. Bueno, aquí pasaba, pero ya los están... Claro, es una extorsión para 20 años preso. Claro. Allá no pasa nada. Te peleás con la persona, te rompe el auto y no pasa nada. En Argentina vos chocás a alguien y lo matás a una familia y a las 24 horas estás en tu casa. Esto es real. Eso pasaba aquí, quiero decírtelo, César, eso pasaba aquí. Bueno. Eso pasaba aquí y esa era la queja eterna de la gente. Decía, ¿para qué se llevan a los mareros? Ya van a salir y vienen más bravos con nosotros aquí. Correcto. Esa era la y nadie los denunciaba. Sí, exacto. ¿Quién creería
que El Salvador, yo hoy camino por las calles de El Salvador, ando a cualquier hora, y me resulta increíble pensar que El Salvador haya pasado por todas esas cosas. O sea, se ve tan bien el país en materia de bienestar de su pueblo, se ve tan bien que no parecería que hayan pasado por todo eso hace 3 o 4 años. Estamos hablando de 3 o 4 años, nada. O sea, fue el otro día esto, fue hace poquito. Y ya que hablas del ejemplo que es para el mundo el buquelismo, por ejemplo, y tú ¿cómo lo definirías? ¿Como una nueva corriente política o como una nueva filosofía social? Creo que está en desarrollo. Creo que... Ni una ni la otra, está construyéndose. Yo creo que es algo que ha nacido y está en un desarrollo. Que con el transcurso tal vez de este gobierno, que es donde Bukele ya alcanzó una madurez a nivel presidencial, que no digo que antes no lo tenía, sino que no es lo mismo un presidente que recién llega y que está conociendo un montón de cosas a un presidente que ya ha transitado 5 años y que pasó por todas, que pasó por tener una oposición feroz y después un gobierno que lo respalda en todos sus aspectos. Creo que, si tengo que responderte concretamente, sí, yo creo que el buquelismo es una nueva corriente filosófica, pero sí entiendo que está en desarrollo. Yo creo que está en desarrollo, porque hay muchas pinceladas que tienen que ver con el liberalismo y hay otras cosas que tienen que ver con el socialismo en general, así que es una fusión... Pero vaya, ¿pero cómo? O sea, liberalismo, socialismo... Es como tomar un helado caliente, un ice cream caliente, ¿no? Es algo así. O un café con una bola de, bueno, porque de helado. Ni siquiera Bukele lo puede definir. Es que yo creo que fíjate que el éxito del fenómeno de El Salvador es que la gente dejó de creer en los partidos políticos y está migrando o está recorriendo un trecho hacia lo que pueden ser los liderazgos. Partamos de que los liderazgos no nacen, se hacen, ¿verdad? Correcto. Y bueno, por ahí dicen que un líder llega cada 100 años. Bueno, pero fíjate, El Salvador en materia económica ha tomado medidas liberales. O sea, ha reducido el Estado, ¿No redujo el Estado? ¿No? No creo que haya tomado decisiones en ese sentido el presidente de reducir el Estado. Yo creo que ha cambiado instituciones, pero así a reducir el Estado. Yo creo que sí que se ha Hoy reducido creo el yo Estado. que sí va al presidente a entrar al tema de medidas liberalistas, como reducir el Estado, es decir, entender que el Estado es muy grande y hay necesidad de y que tampoco es muy grande. achicarlo. Y que tampoco lo dijo Milei en una radio, que Google está ayudando al presidente a eficientizar el tema de ver cómo reducir el Estado. Correcto. Obviamente eso es una revolución. Sí, eso es parte de la pero revolución. también es medicina amarga, porque acuérdate que tú cierras una institución de gobierno y se quedan muchos sin empleo. Bueno, yo estoy a favor de que el Estado se achique a su máxima expresión. Porque creo y entiendo que el Estado no puede ser una bolsa de trabajo, un lugar donde tienen que haber buenos empleados, eficientes, con ganas de trabajar y lo mínimo posible. Sí, vaya, lo que sí te puedo decir es de que el presidente sí reduce, vaya, el gobierno como tal sigue funcionando tal cual, con sus instituciones y todo lo demás. Ahí no ha habido mayor recorte, digámoslo. Sí. Pero sí reduce por iniciativa de él, de 84 a 60 diputados. Él les dice, tienen que hacerlo. Y también reduce de 262 a 84 las alcaldías. Bueno, pero ahí o sea, también se vuela 215 alcaldías. Correcto. Bueno, entonces, si lo ves desde ese punto de vista, desde ese lado sí, yo te hablo. Está bien. Es una señal. Si bien tal vez no mueve tanto la aguja de la economía global, pero es una señal. Es una tendencia que vos le estás mostrando a tu pueblo y que le estás mostrando a toda la clase política hacia dónde va el gobierno. El gobierno no... En Argentina, por ejemplo, se logran votos a través de incorporar gente al Estado. El mercantilismo político, correcto. El amiguismo, la dedocracia. Mirá, eso pasaba también aquí. En el gobierno... El famoso camiseta sudada. Nosotros tenemos una provincia, que es la provincia de Buenos Aires, tiene más empleados que toda la nación argentina. La provincia de Buenos Aires, que es la provincia
con mayor caudal de gente. La mitad no trabaja y gana muy buenos sueldos. ¿Y quién lo mantiene? Son burócratas. Eso? Claro, lo mantiene el pueblo con sus impuestos. Entonces hay un momento en que no los podemos mantener más. Por eso es interesante que como tendencia se busque reducir el Estado. Han quitado alcaldías, han quitado diputados, que cada uno de ellos vienen con sus asesores, con el asesor del asesor, y la tendencia es achicar el Estado. ¿Qué produce esto? Que la gente pague menos impuestos. ¿Qué produce esto? Que esa gente tiene que salir al mercado a trabajar y ofrecer bienes de mejor calidad a mejor servicio. Y esto genera un círculo virtuoso, una espiral de ascendencia, a diferencia del otro. Porque si no terminas, la tendencia es lo que hay que mirar. Si no terminas pasando como Venezuela, como Cuba, que son países que tienen un Estado gigante, mantenido por un grupo de personas que trabajan y no dan más de tantos impuestos. En Argentina todos los días tenés un vencimiento. En Argentina vos pones un cartel, tenés un negocio, una tienda. Vos pones un cartel y viene el municipio y te cobra el impuesto. Y así de todo, absolutamente de todo se paga impuesto. Impuesto, tasa municipal, como quieras llamarlo, son impuestos. Impuestos, nunca mejor llamada esas palabras, ¿no? Porque no es algo que uno lo paga voluntariamente, te lo imponen. Bueno, por eso, yo creo en ese sentido que el presidente les está mostrando el rumbo a los políticos y a la sociedad. Bueno, entonces, desde tu punto de vista, podemos concluir que el buquelismo, ya sea corriente política o filosófica, o como lo puedas definir, llega para quedarse y ser de verdad que motivo de estudio y un ejemplo para seguir todos los políticos que aspiran a ostentar un cargo público en América, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. En todo el mundo. Y donde lo más importante es la vida. Eso es el mensaje que hay que darle a toda la clase política. Primero, resolveme esta cuestión, porque para eso uno paga tantos impuestos al Estado. No le estamos pidiendo un favor, estamos pidiendo que cumplan con la obligación. Cualquier madre que deja que sus hijos vayan a la escuela tiene que sentirse plenamente segura de que a sus hijos no le va a pasar nada. Esto a los líderes de todo el mundo lo tienen que tener como una prioridad y aquellos que no estén dispuestos a terminar con la delincuencia son cómplices y tienen que ser identificados como tal. Con Bukele se han terminado las excusas y la gente quiere resultados. Sí, eso es lo que pasa. Yo creo que la gente, después de 20 años de la derecha, 10 años de la izquierda, en donde solo existieron promesas y más promesas, la gente, bueno, dice, sale una opción diferente, que ya no es el bipartidismo, pues vamos a apoyar esta opción, porque el presidente Bukele es resultado del desencanto, el enojo, la molestia, el hartazgo del pueblo. Un pueblo salvadoreño que es menospreciado y es subestimado por la clase política. Decían, no, ganamos siempre, no importa, pimponémonos, hoy te quedas tú, después sigo yo. Y siempre lo y seguían en lo mismo. ¿Qué? Hasta que Bukele es expulsado del FMLN, que muchos dicen fue el error más grande que pudo cometer, porque fíjate tú, César, Bukele pudo haber sido presidente del FMLN. No sé si en el camino se hubiese distanciado de ellos, pero él hubiese sido presidente. Sí, ya venía mostrando varios meses antes una señal de hostilidad hacia su propio Estado. Y qué fantástico, ¿no? Que es el poder de la subestimación, cuando nadie cree que alguien va a poder hacer algo. Cuando asumió Bukele, seguramente al principio tuvo que caminar solo y después se fue sumando la gente correcta. El salvadoreño en sí era conocido en el mundo, el país, por todas las desgracias que pasaban, por los ríos de sangre que había en este país. Un país donde no daban abasto ni siquiera los cementerios, se enterraban de a 6, de a 8 personas en una misma fosa, que todavía están ahí enterradas. La gente va a llorar a veces a un cementerio donde hay otros 8 más. O sea, esto ha pasado en El Salvador. No daban abasto ni siquiera los forenses. Los forenses no daban abasto, estaban en un lugar y ya lo estaban llamando de 4 o 5 lugares más y tenía que ir y dejaba gente encargada que no era especializada. Con esto se perdían pruebas y cuántas cosas. Qué caos total, ¿no? Que ha vivido el salvadoreño. Y por eso esta fantástica poder de la subestimación, donde
se ha subestimado incluso a este presidente y también a la gente que quería algo nuevo. Y dentro de lo que estamos llamando el buquelismo y como mensaje para el mundo es la prioridad total, absoluta y el respeto irrestricto a la vida. Eso creo que es la base del buquelismo, si tenemos que definirlo de alguna manera. Yo creo que eso es lo que podría ya decirse que eso está absolutamente establecido, sí, rotundamente. Eso creo que está bien, César. El buquelismo como principio básico y filosófico de garantizarle la vida a la gente. Pero no solo es el tema de la vida, es el tema de la calidad de vida. Es el tema de que te alcance para poder comprar lo mínimo básico para poder sobrevivir, para poder tener una salud, que estés nutrido y todo lo demás. Que creo que de eso hay bastante. Bueno, pero ahora vos fíjate, la gente, si hoy trazamos un mapa y decimos, a ver, ¿quiénes son los que más han votado a Bukele? ¿Los que tienen para comer todos los días o los más humildes? Yo estoy seguro que los más humildes son los que más han votado a Bukele, porque fueron ellos quienes más padecieron la inseguridad en este país. Pero también los ricos de este país, porque fíjate, claro, dejaron de pagar la extorsión, si hasta ellos los tenían extorsionados. Está bien. Entonces, claro, evidentemente tú ves que los grandes financistas de los partidos políticos como Arena se retiraron, ¿verdad? Pero el presidente Bukele les dice a esos financistas, bueno, si quieren ayuden a la campaña, pero nosotros no nos comprometemos a nada. Es más, les digo que esa sería una muy mala inversión. Muy mala inversión. Sí. Bueno, lo escuchaste, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, por eso. Es un fuera de serie en ese sentido. Yo no es que quiero adular al presidente y que vengo a hablar bien de él. La verdad es que no. Simplemente analizo lo que sucede en El Salvador y analizo cuáles son los resultados de lo que se dice. Sí. Y qué interesante además que el presidente Bukele en ese momento no apoyó a ningún alcalde. Otro de los temas que también yo creo que tienen que ser muy atentos a la política y que debería hablarse un poco más con respecto a cuál es la función y cuál es el rol de los alcaldes en esta historia. ¿Están a la altura de las transformaciones que se están dando en el país? Hay muchos alcaldes que están dejando mucho que desear y que están haciendo quedar mal al partido. Y hay otros alcaldes que no, que entienden cuál es el rumbo. El rumbo está claro, el presidente lo marca de manera concreta, no es que lo dice, él lo muestra con sus acciones. Y hay alcaldes que no están dispuestos a esos cambios y que tal vez todavía tienen la mentalidad de que los políticos eran una clase superior a la población. Y la verdad es que no es así, son funcionarios, son gente que tiene que estar siempre dispuesta, que de alguna manera están cediendo parte de su vida hacia la población. Así que también me parece muy interesante analizar el tema de los alcaldes. Sabes que comenzamos a hablar y me están a decir cortemos, pero sí, hace rato me están haciendo señas. Estamos muy entretenidos. Está tan interesante la ¿Estamos al aire? Sí. No, vamos a hacer la primera pausa con César Moreno y agradezco que, pues, por supuesto, antes de retirarse, nos dé el honor de poder entrevistarlo. Quiero que sepas que te respeto muchísimo más. Muchas gracias. César, yo no sabía que eras periodista, sabía que estabas en el tema del youtuberismo, ¿verdad? Sí. Pero creo que es por eso que la gente te sigue, porque te ha ganado un gran respeto. Muchas gracias. Por tu personalidad, por cómo eres, ¿verdad? Así que bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Las salidas, ¿verdad? Esta es información de última hora. Todas las salidas serán semanales. Pide tu caja gratis de envíos Guatemex, que es servicio garantizado, ¿verdad? Y ahí está el logo nuevo, ¿verdad? Porque hasta logo está estrenando envío Guatemex. Y ya sabe que el número de teléfono es 786-216-9013, ¿verdad? Y recuerden, la ruta de Los Ángeles, California, que acaba de ser habilitada, comienzan a ser colectadas las cajas el 8 de julio. Así que pilas. Pónganse las pilas, ¿verdad? Porque pidan su cajita, mis amigos paisanos, para que puedan ustedes tener certeza que ya el 8 de julio se la van a poder entregar a Guatemex. Y todos ustedes que me han estado escribiendo que es un calvario que sus cajas desde Los Ángeles llegan en 4 meses a El Salvador, ya no van a tener ese problema. Porque yo me comprometo, porque yo meto las manos al fuego por envío Guatemex, y esas cajitas van a estar en 3 semanas o máximo 4. Aquí en El Salvador, y no van a tener que esperar
que la ponen en enero y llegan en junio, ¿verdad? O en mayo. No, no, señor, no es así la cosa. Y bueno, si te encuentras en la bahía de San Francisco, California, y buscas un lugar con comida casera Salvamec preparada en el momento, los únicos, no hay otros. Restaurante La Santaneca de la Mission, en la calle Mission, cerca de la 24, ¿verdad? Y también recuerden Sunset Travel, que es la agencia de multiservicios atendiendo a la comunidad latina con boletos garantizados económicos de avión, ¿verdad? Y pueden preguntar por otros servicios. Llamen al teléfono, a los teléfonos que aparecen en pantalla para que agenden su cita y me los atiendan de manera personalizada. Y bueno, ya estuvimos con nuestros buenos amigos de Look Dental Clinic en sus nuevas instalaciones aquí en San Salvador y próximamente les estaré presentando algunas imágenes de esto. Vamos a la pausa, rápido, regresamos. Estamos muy contentos, estamos de fiesta como Evolution Renta Service, siempre pensando con el objetivo de hacer una mejor atención a nuestros clientes porque ustedes se lo merecen. Así que tú, amigo, hermano lejano que piensas visitar El Salvador, pues este día nos ponemos a la orden con vehículos totalmente nuevecitos, 2025, para que ustedes vengan a estrenarlos, se los entregamos en el aeropuerto. Ustedes se bajan del avión, checan y ya salen y ahí se los estamos entregando en el aeropuerto. Así que no te preocupes, ahí te lo llevamos y ahí te lo recibimos al regreso. Sí. Reserva desde ya al número 310-994-25613. Ahí estamos a la orden para ti que ya nos conoces, reserva ya. Y si no nos conoces, pues pregunta por nuestras ofertas. Soy Leopoldo Hernández, gerente general de ACAAL de RL. Quiero hablarles en este momento de nuestras promociones para inversionistas. Tenemos actualmente en nuestro guardadito un producto pensado especialmente en los salvadoreños en el exterior para que tu remesa y tu esfuerzo esté bien guardadito con nosotros acá en ACAAL de RL. Además de eso, tenemos la promoción de que si usted apertura un depósito a plazo por $5,000, le damos una comida en la Hola Betos. Y además de eso, con nosotros no existe la mala suerte. ¿Por qué? Porque si usted ahorra con nosotros, apertura un depósito a plazo por $5,000 durante 12 meses, el 12º mes se lo duplicamos. O sea, le pagamos el doble de los intereses. Con ACAAL de RL no existe la mala suerte. Además de eso, y por último, si usted desea solamente ahorrar durante 6 meses, tenemos la tasa de interés preferencial del 9%. Los esperamos. Conozca, por favor, todas nuestras opciones para inversionistas. Próximamente en San Salvador sobre el Paseo General Escalón. Muchas gracias. Ya les estoy preparando el videíto de la visita que hice a las nuevas instalaciones de Look Dental Clinic en San Salvador, ¿verdad? En la avenida Masferrer, y ahí está la doctora Stephanie y Annette Flores de Hernández. Qué lindas las instalaciones en San Salvador. Pero fíjense que me comentó ella que los que ya se acostumbraron de nuestros hermanos salvadoreños de ir allá a la Arista Plaza, carretera Cajuta, al costado sur de Lis, pues dicen que quieren seguir yendo allá. Y qué bueno que lo hagan, vayan allá, no hay problema. La atención y la mística va a ser la misma.
Ahora, para que agenden allá en la Arista Plaza, 7944-9703. Y para que agenden en San Salvador, en Avenida Maferrer Norte, Polígono Gen, número 1-A, Cumbres del Escalón, San Salvador, 6028-0068. Ya saben, ¿verdad? Los doctores José Giovanni Hernández Torres y la doctora Stephanie N. Flores de Hernández los van a atender como ustedes se merecen. Los tratamientos muchísimo más baratos que se hagan, cualquier necesidad en tratamiento médico odontológico, los tratamientos muchísimo más baratos que se los hagan en los Estados Unidos o Canadá o Australia, ¿verdad? Así que si vienes de visita, por favor, ¿verdad? Recuerda ponerte en manos de ellos. No importa cuál sea el tratamiento, yo te lo digo, ¿verdad? Y ahorita mismo está la promoción del Día del Padre, ¿verdad? Que son son las obturaciones de resina, es decir, rellenitos de resina. Todo el mes del Padre, junio, 20% de descuento. Así que ya saben, ¿verdad? Estamos terminando el videíto de la visita que hicimos, así es. Ya le estaba diciendo también a César que me encanta, había visto, nunca he estado nunca he ido a Argentina, a lo más que he llegado es a Venezuela, para poder hacer trabajo periodístico, Costa Rica también, pero yo veía un documental de una aplicación de paga y incluía todos los países de Sudamérica, Bolivia, Perú, Chile, y quedé impresionadísimo con la belleza natural, con las estampas, con todo lo que tiene de bonito para poder ser visto y explorado en Argentina. Yo hoy por hoy digo, ¿cómo puede ser que tú digas que el 50% de la población es pobre? Qué increíble, ¿no? Que con semejante territorio que tienen y tanta riqueza, ¿verdad? Un país... ¿Cómo se logra meter así el 50% de tu población hay que hacer un gran esfuerzo, en la pobreza, sí? Hay que hacer un gran esfuerzo para hacer eso. Argentina debería estar sentado en el club de los 10 países más importantes del mundo, creo yo. Y Argentina es un país que se vive endeudando, que vive gastando más de lo que produce, que está con una economía absolutamente controlada por el gobierno, es hostil al trabajo, es hostil a la inversión. La gente vive por debajo de la línea de pobreza, más del 50%. En lo que es la provincia de Buenos Aires, que es donde más poblaciones y argentinos hay, de cada 10 chicos hay 7 que son pobres. Y de eso tenemos un 12% de una pobreza estructural de gente que ni siquiera come todos los días. Argentina es un país que se ha transformado en un país verdaderamente pobre. Mucho indigente. Mucho indigente, y no solamente hay una pobreza económica, sino que además hay una pobreza intelectual, hay una pobreza de valores. Es un país donde las reglas no son claras y cada uno hace lo que quiere y la ley de la selva. Se termina imponiendo el más violento. Por eso es un país que te obliga a ser violento, porque si no te pasan por arriba. O sea, eres violento porque te tienes que defender. Es que te tenés que defender porque si el Estado no te defiende. No te defiende el Estado. Y hablamos de las riquezas naturales, sí, tiene las cataratas del Iguazú, que están consideradas la séptima maravilla natural del mundo. Sí. Esa cordillera que divide a Chile de Argentina. Toda la cordillera. Yo me recorrí la mitad de la Argentina en el año pasado en un auto, me fui, estuve recorriendo todo y todos los días me emocionaba por la belleza de ese lugar, la gente maravillosa que vive en las provincias. Tenemos, por ejemplo, provincias como San Juan, por ejemplo, que vos mirás y ves la Vía Láctea, o sea, ves el cielo totalmente despejado con las estrellas y no puedes creer la belleza natural. Tenemos glaciares, tenemos climas tropicales, ¿no? Selvas. Bueno, y es un país pobre. ¿Por qué? Porque hemos abrazado esa cuota de socialismo creyendo que mientras más Estado tengamos, menos gente va a estar bajo la línea de la pobreza. Y hoy tenemos muchísima gente que vive justamente del Estado. Hay 7 millones de trabajadores, que mantienen 22 millones de cheques del Estado. Entre jubilados, planes sociales. Por ejemplo, en Argentina es un país donde se premia al vago, al que no hace nada. Jóvenes. Al nini. Al nini. Pero tenemos... Ni trabaja ni estudia. Tenemos 9 millones de personas que viven gracias a subsidios del Estado. Pobrecito.
no hace nada, pobrecito no consiguió trabajo, pobrecito no estudió, pobrecito. ¿Y quién lo mantiene? La clase trabajadora. Bueno, es un país que han creado una sociedad débil. Por eso a veces creo que el que te da te hace pobre. Lo que tienen que generar un Estado, me parece a mí, son las herramientas. Y respetar el proyecto de vida de la persona. Si vos querés no trabajar, no trabajes. Pero no vas a vivir con la mía. Porque yo sí trabajo. Eso sería lo justo. Eso es justicia social, creo yo. Ahora, es injusto que un Estado le esté pisando la cabeza al que más trabaja, al que se esfuerza, al que se arriesga, para darle al que no hace nada, pobrecito. Sí. Muy interesante, la verdad, porque, digo, es sin duda alguna un caso similar al de El Salvador. Claro, la proporción territorial de El Salvador es mucho más. Pero acá hay gente que recibe subsidio teniendo 2 brazos, 2 piernas, claro, y toda la juventud encima. ¿Hay gente que lo recibe? No, fíjate que, bueno, lo que sí hay es una distorsión que he platicado con economistas. Vaya, por ejemplo, cuando vino la pandemia o cuando se han aplicado algunas medidas en el gobierno primero del presidente Bukele, por ejemplo, el quitarle el IVA a la gasolina, pero sin hacer acepción de personas, porque hay personas que sí pueden pagar el precio real de la gasolina y hay otros que no, entonces no haces esas diferencias. Por ejemplo, en la electricidad, el subsidio también, que mucha gente lo recibe sin necesitarlo, el subsidio al gas, que mucha gente lo recibe sin necesitarlo. Eso está bien porque son transferencias directas, sin intermediarios, a las personas que más necesitan. Y eso me parece muy interesante. Pero no... ¿Por qué Argentina es un país pobre? ¿Por qué? Porque se premia... por ejemplo, necesitas métodos anticonceptivos, el Estado argentino te los da. Necesitas abortar, el Estado argentino te aborta totalmente gratis. No trabajás, el Estado argentino te mantiene. Trabajás, el Estado argentino te pisa la cabeza y te pide 2 millones de explicaciones. Ese es el resumen que te puedo hacer de por qué Argentina es un país pobre. ¿Y podrá mi ley cambiar esa realidad? Está intentando, él intentó y se lo bloquearon. Hacer unas reformas a través de un decreto de necesidad de urgencia, que entiendo que está en funcionamiento, pero está como bloqueado y toda una cosa. Y están hace 10 días peleando para no avanzar a ningún lado. Milei no es tan político a la hora de negociar ciertas cosas. Es un gran político, a pesar de que no se muestra como político, es un gran político. Pero bueno, a la hora de consensuar tiene sus chispazos y se complica un poco. Ahora se estaría aprobando en los próximos días en la Cámara de Senadores estas reformas, que no ha sido exactamente como él las llevó, sino que tuvo que modificar un montón de cosas que terminan siendo la mitad de repente. En definitiva, como los primeros 2 años y medio del presidente Bukele. Correcto, tratando de ver cómo podía llegar a ser para generar reformas. Bueno, veremos. Hay otras reformas que él todavía no hizo y que me parece que ya deberían estar implementadas en la Argentina, pero bueno, él sabe de economía más que nadie y entiendo que tendrá los tiempos bien señalados como para poder implementar las reformas. Pero esto que me preguntaste me parece muy interesante. ¿Por qué Argentina es un país pobre? Por todo lo que acabo de decir. Y si queremos que El Salvador vaya por el mismo camino, bueno, empecemos a aumentar el Estado, empecemos a aumentar impuestos, empecemos a tratar a aquel que genera trabajo y que tiene empresas como si fuese el enemigo, y aquel que no tiene trabajo empecemos a tratarlo como una víctima. Bueno, todas esas reformas, a mí, por eso yo veo El Salvador en eso y veo que está muy bien encaminado. Muy bien. Vamos a la pausa, la última. Vamos a la pausa. Regresamos. Hermano salvadoreño, es tiempo de invertir en El Salvador. Soy Danfred Mejía, ejecutivo de Regresa Seguro. Tú que vives en Estados Unidos o Canadá y buscas adquirir un seguro en El Salvador para ti o tu familia, te tenemos excelentes noticias. Con Regresa Seguro puedes asegurar tu inversión, tu casa, tu vehículo o tus familiares, desde el lugar que te encuentres y sin importar tu estatus migratorio. También con Regresa Seguro puedes adquirir un programa de retiro por medio de un seguro de vida y ahorro y gozar de la asistencia Salvador del Mundo, en la cual te proporcionamos todo lo concerniente a emergencias cuando nos visites en El Salvador. Agenda tu cita
al 818-745-4129. Asegura tu futuro y el de tus seres queridos con Regresa Seguro. ¿Eres salvadoreño y vives en Estados Unidos? Seguramente has necesitado en algún momento un trámite legal dentro de El Salvador. Somos La Expertise, una firma legal con la suficiente experiencia para acompañarte en tus procesos legales como donaciones o compraventa de inmuebles, divorcios por mutuo consentimiento o por separación por 1 o más años, poderes, permisos de salida del país de menores o para emisión de pasaportes, testamentos, rectificaciones de partida de nacimiento, escrituras de identidad, juicios pendientes, levantamiento de restricciones migratorias, partición de inmuebles, entre otros. Recuerda, somos La Expertise, tu firma legal en El Salvador de confianza. Bueno, estamos de regreso prácticamente, ya estamos cerrando el programa. ¿Vas a regresar por 4ª vez a El Salvador? ¿Tienes planes? Qué buena Yo pregunta. creo que ni te quieres ir. La primera vez cuando llegué estuve 5 días. La segunda estuve 10, ahora 20, 21. Mira, yo creo que voy a volver para las elecciones, si Dios quiere, pero ya todavía no me fui, ya tengo ganas de volver, así que, no sé, hasta se me había cruzado por ahí para Navidad, Año Nuevo. Venir. No sé. En unos 6 meses. Insisto, lo dije hoy temprano en el comienzo del programa, para mí, yo soy un defensor de la libertad en todas sus ¿Te expresiones. gusta El Salvador como está? Y El Salvador es el único lugar en el mundo que soy libre. Y eso para mí no tiene precio. O sea, Sí. a veces uno dice, no, él vienen por las redes, vienen porque El Salvador está de moda, vienen... Y además creo que te abunda más el dinero aquí que en la Argentina, ¿verdad? No, vengo porque sinceramente es un lugar donde soy feliz, Sí, soy claro. pleno, Sí. donde puedo estar con un celular en la calle, grabando a la gente. Yo en Argentina lo tengo que hacer y tengo que ir con 4 personas para que estén mirando hacia atrás, a ver de dónde me van a robar el celular. No sé, para mí eso significa... Sí, pero en cualquier lado, no es que hay una zona más segura que otra. Vos tenés que escuchar una moto y mientras vos me estás hablando yo tengo que estar así mirando... Para mí eso, no sé, la gente que está, yo les pregunto, ¿cuánto vale para ustedes eso? Para mí significa absolutamente Sí, todo. claro, totalmente. Que algún integrante de mi familia se vaya y yo no esté pensando a qué hora va a venir, ni dónde fue, ni si llegó, no llegó. Eso que dijo el presidente en el discurso que escuchaste, César, de que en el centro capitalino, donde estábamos, sacar un teléfono a plena luz del día, Era imposible. no digamos en la noche, a plena luz del día, porque hoy tú vas al centro histórico y la gente está a las 12, 1 ahí, y hay mucha vida en el centro. Tal cual. Es verdad, o sea, Sí. te robaban y a lo descarado. Y ¿sabes con qué hay que tener cuidado? Sobre todo los medios de comunicación y los Nadie quiere ir al centro histórico. No, César, nadie quiere ir a ninguno de esos lugares. Y a veces hay que estar muy atentos en que hay cosas que tal vez por rutinarias pasan desapercibidas. El salvadoreño hoy ya se acostumbró a vivir en paz, pero no hay que olvidarse, porque justamente el hecho de olvidarse o de perder el foco de lo que está sucediendo en el mundo sería un error muy grave. Hay que tener toda la paciencia para las reformas que vienen y a esperar que el proceso haga su cosa natural de evolución positiva en economía y en un montón de cosas que hay que resolver. En un montón. Un gustazo, de verdad. Lo mismo las digo. puertas de las cosas como son están abiertas para cuando vengas. Si vienes Muchas en diciembre gracias. también. Es una época muy bonita, la verdad. Y pues ya, yo creo que ya debes ir pensando a ver si te nacionalizas salvadoreño. Uy, sería un honor para mí. Permitime agradecerte de todo mi corazón de la posibilidad de estar acá en este programa que yo miro todas las mañanas Muchas en mi gracias. casa. Sos, además, que haces un excelente trabajo, obviamente, sino que además sos muy reconocido, porque yo hablo mucho con los demás generadores de contenido y periodistas, y cuando hablan de vos, palabra mayor, es otra liga, así que para mí es un premio, un honor estar acá, No, y gracias a todo el equipo de Bueno, producción. si puedes, cuando hagas tus
transmisiones, recomiéndanos. Por supuesto. Para que se suscriban. Y estamos autorizados a tomar algunos pedacitos claro, de... por supuesto. Ok, perfecto. No hay ningún Entonces, problema. Vamos a Con tenerlo gusto. siempre como material de Con consulta. gusto, con gusto. Solamente recomienda que vean las cosas como Sí, son sí, queda, y que queda. se suscriban. Que y se ahí me doy suscriban. por servido. Gracias. Sí, sí, claro, por supuesto. No, pues sí, para eso trabajamos. Bueno. Para todos da Dios. Gracias. Gracias. A todos y sobre todo porque también ustedes siempre están pendientes del programa. Seguimos avanzando, trabajando y qué bonito que extranjeros como César piensen así de El Salvador. Es bastante difícil entender que salvadoreños hablen tan mal de su patria. Son poquitos, pero hablan mal de su patria. O que deseen que les vaya mal al Salvador, que nos vaya mal como país. Qué terrible. Pero bueno, eso pasa. Y no lo vamos a poder evitar ni corregir. Cada quien hace de su vida lo que quiere. Entonces, los salvadoreños, trabajadores honrados, los salvadoreños que queremos vivir en paz, en tranquilidad, somos la gran mayoría y bueno, aunque nos cueste entenderlo, seguiremos haciendo el trabajo periodístico y trasladando las cosas desde todos los ángulos, pero poniendo sobre la base el 8º mandamiento de la Sagrada Escritura, que es no mentirás. Cuídense, pórtense bien, que nada les cuesta. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natambaqui, buenos días para todos. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados.